Hola, amantes de las historias que te atrapan y no te sueltan. ¿Alguna vez has sentido que la venganza es un plato que se sirve frío, pero que la redención es una receta mucho más poderosa? Prepárense para una historia de poder, traición y un regreso triunfal que nadie vio venir. Esto es lo que sucede cuando una mujer, traicionada y abandonada, decide no solo levantarse, sino construir un imperio sobre las cenizas de su pasado. Y para aquellos que creen en segundas oportunidades, les pregunto, ¿creen que el perdón es más difícil de conseguir que la venganza? Dejen sus comentarios, denle like y suscríbanse para no perderse el desenlace. La sombra del pasado. Un juego de poder y redención. La alfombra de pétalos de rosa blancos, esparcida sobre el impecable césped, pareció temblar cuando el lejano sonido de las aspas de un helicóptero cortó la melodía del cuarteto de cuerdas. 300 invitados, vestidos con sus mejores galas, se giraron desde el altar, adornado con flores hacia el sonido, protegiéndose los ojos del sol de la tarde en la majestuosa finca de los Ribeiro, en las afueras de Madrid. Víctor Ribeiro, heredero de uno de los imperios farmacéuticos más grandes del país, se quedó paralizado en el altar. El color se le fue del rostro cuando reconoció el elegante helicóptero negro que descendía sobre la propiedad de su familia. ¿Qué es eso? ¿Quién es? Su prometida, Sofía Otero, se aferró a su brazo. Su brazalete de diamantes se clavaba en su piel, pero Víctor no pudo responder. El aire había abandonado su cuerpo cuando la puerta del helicóptero se abrió y una mujer con un elegante traje pantalón blanco emergió. Su cabello color caramelo bailando al viento de las aspas que disminuían la velocidad. Luego, dos pequeñas figuras salieron detrás de ella. Dos mellizos, un niño y una niña, no mayores de 6 años, cada uno sosteniendo una de sus manos, mientras caminaban con seguridad hacia la ceremonia de la boda. La madre de Víctor jadeó audiblemente. Cualquiera podía verlo. Los niños tenían los ojos de Víctor. La caída del paraíso. Hace 6 años, Víctor Ribeiro y Elisa Noguera eran la definición de una pareja de poder en Barcelona. Él era el brillante heredero de Farmacéuticas Ribeiro. Ella, una bioquímica cuya investigación ya había salvado innumerables vidas. Su boda había sido el evento social de la temporada, con sus votos intercambiados en el mismo jardín, donde Víctor ahora estaba de pie con otra mujer. Su matrimonio parecía perfecto, apasionado y construido sobre el respeto mutuo. Viajaban por el mundo, donaban millones a la caridad y se preparaban para formar una familia. Sin embargo, entre bastidores, se gestaban tormentas. Julio, el amigo de la infancia de Víctor, se había unido a Farmacéuticas Ribeiro como director financiero, atrayendo a su hermana, Sofía, a su círculo social. Lo que nadie sabía era cómo estos dos hermanos destruirían sistemáticamente todo lo que Víctor y Elisa habían construido. La finca de los Ribeiro brillaba bajo las luces del atardecer, mientras el personal, con impecables uniformes, circulaba por la gala benéfica anual. Víctor observaba a su esposa desde el otro lado del abarrotado salón de baile, admirando cómo Elisa acaparaba la atención con su vestido esmeralda, mientras discutía su última investigación con el ministro de Sanidad. 6 años de matrimonio solo habían profundizado su atracción por su mente brillante y su corazón bondadoso. «Es una mujer increíble», dijo Julio, apareciendo al lado de Víctor con 2 whiskies. «Eres un hombre afortunado». Víctor aceptó la bebida con una sonrisa. «Lo sé»,
Los ensayos clínicos para su protocolo de tratamiento contra el cáncer están mostrando resultados increíbles. La junta directiva está encantada. Julio asintió, sus ojos siguiendo a Elisa mientras se reía de algo que Sofía había dicho. Debe ser agradable tener belleza e inteligencia bajo el mismo techo. Estamos tratando de tener un bebé, ¿sabes? Confió Víctor, el whisky atenuando su habitual reserva. Elisa ha estado controlando todo. Dice que el momento es perfecto este mes. La sonrisa de Julio se tensó casi imperceptiblemente. Paternidad, ¿eh? Eso lo cambiará todo. Esa misma noche, Elisa salió de su baño privado y encontró a Víctor sentado en el borde de su cama, con su teléfono en la mano. Su rostro era irreconocible, contraído por la ira y la traición. «Víctor, ¿qué estás haciendo con mi teléfono? ¿Quién es Miguel?» Su voz era peligrosamente tranquila. Las cejas de Elisa se fruncieron confundidas. «¿Miguel? No conozco a ningún... No me mientas». Él le arrojó el teléfono, mostrándole mensajes de texto que ella nunca había visto. Mensajes íntimos, planes explícitos para encuentros. ¿Has estado viéndolo durante 3 meses? En nuestra cama, Elisa, mientras yo estaba fuera por negocios. Víctor, nunca he visto estos mensajes. No conozco a ningún Miguel. Sus manos temblaban mientras se desplazaba por las conversaciones que parecían ser de su número, pero que contenían palabras que ella nunca había escrito. Su colonia estaba en tu ropa. Él sabía cosas sobre nuestra casa que solo alguien que había estado aquí podría saber. Víctor se levantó, pasándose las manos por el pelo oscuro. Julio lo encontró. El investigador privado confirmó todo. ¿Julio? La mente de Elisa se aceleró. Víctor, esto es falso. Alguien puso estos mensajes. Nunca. La puerta del dormitorio se abrió y Julio entró sin llamar. El servicio de seguridad encontró esto en su coche. Le entregó a Víctor una pequeña bolsa que contenía un reloj de hombre y la tarjeta de una llave de hotel. «¡Nunca he visto eso!», gritó Elisa, intentando alcanzar a Víctor, quien se apartó como si su tacto le quemara. «Fuera», susurró Víctor, luego más fuerte. «Fuera de mi casa. Víctor, por favor, soy tu esposa. Te quiero». Las lágrimas corrían por su rostro mientras Julio hacía una seña a los guardias de seguridad que esperaban en el pasillo. «Ya no más. Quiero que se redacten los papeles de divorcio esta noche, Julio». «Ya está arreglado», respondió Julio, sin mirar la mirada desesperada de Elisa. Los siguientes momentos pasaron en un horrible borrón, mientras la seguridad escoltaba a Elisa fuera del dormitorio. Ella le suplicó a Víctor que la escuchara, que pensara lógicamente. ¿Por qué te engañaría cuando estábamos tratando de tener un bebé? Pero el pensamiento racional lo había abandonado, reemplazado por una rabia primitiva, alimentada por lo que parecían pruebas irrefutables. En 30 minutos, Elisa se encontró de pie en la entrada de su casa en camisón, viendo cómo el personal arrojaba apresuradamente las maletas en el maletero de su coche. Víctor miraba desde el balcón, su rostro una máscara de piedra, mientras Julio estaba a su lado, con una mano en su hombro, en aparente consuelo. «Sus tarjetas de acceso han sido desactivadas», le informó fríamente el jefe de seguridad. «Sus cuentas serán congeladas por la mañana. El señor Ribeiro sugiere que no intente contactarlo a él ni a nadie más de la compañía». La lluvia comenzó a caer mientras Elisa se subía a su coche, jadeando entre sollozos. Su teléfono vibró con una notificación. Acceso a su correo electrónico revocado. Luego otra. Su acceso al edificio ha sido cancelado.
luego una tercera. Un aviso preliminar de los procedimientos de divorcio. A 8 kilómetros de la finca, se detuvo en el estacionamiento de una farmacia abierta las 24 horas y se sentó allí, temblando, bajo las luces fluorescentes. Esto no podía estar pasando. Tenía que haber alguna explicación. Alguien la había tendido una trampa. ¿Pero quién? ¿Y por qué? Su mente se dirigió inmediatamente al extraño comportamiento de Julio durante los últimos meses, la forma en que parecía aparecer cada vez que ella y Víctor estaban en desacuerdo. Las sutiles sugerencias de que él podría estar trabajando demasiado o viajando con demasiada frecuencia. Entonces una ola de náuseas la golpeó, una sensación familiar de las últimas mañanas que había atribuido al estrés. Con manos temblorosas, salió del coche, entró en la farmacia y compró una prueba de embarazo. 3 minutos después, mirando el resultado positivo en el estéril baño de la farmacia, el mundo de Elisa Noguera se derrumbó por completo. Estaba embarazada del hijo de Víctor, sin hogar, y enfrentándose a un divorcio vicioso orquestado por alguien que ahora sospechaba que había estado tramando esto durante meses. ¿Creen que Elisa debió haber intentado luchar por su matrimonio o seguir adelante? Comenten su opinión abajo. Al amanecer, se estacionó cerca del edificio de oficinas de Víctor, decidida a hacer que él la escuchara. Pero la seguridad la interceptó antes de que llegara a la puerta. «El señor Ribeiro no quiere verla, señora Ribeiro», dijo el guardia, incómodo pero firme. «Dígale que estoy embarazada», suplicó ella. «Por favor, solo dígale eso». El guardia desapareció dentro. 10 minutos insoportables después, regresó. «El señor Ribeiro dice que, dada su infidelidad, no tiene motivos para creer que el niño sea suyo. Su abogado la contactará para una prueba de paternidad después del nacimiento». Las piernas de Elisa cedieron ante la crueldad de ello. A través de las puertas de cristal, pudo ver a Julián observándola desde el vestíbulo, su expresión indescifrable. Esa tarde, descubrió que sus tarjetas de crédito habían sido canceladas. Al anochecer, sus amigos más cercanos habían dejado de devolverle las llamadas, todos parte del mismo círculo social que Víctor. Al caer la noche, dormía en su coche en el estacionamiento de un supermercado, con 7 semanas de embarazo y completamente sola. Todavía no lo sabía, pero la ecografía que se haría 2 semanas después revelaría una sorpresa aún mayor: el ascenso de la reina. El primer rayo de esperanza. El primer rayo de esperanza llegó en forma de Elena García, una anciana que encontró a Elisa vomitando junto a su coche una mañana temprano. «O estás embarazada o te estás muriendo, querida», observó Elena con sorprendente franqueza. «De cualquier manera, necesitas ayuda». Elena, una viuda que había perdido a su única hija a causa del cáncer años antes, le ofreció a Elisa la vieja habitación de su hija hasta que pudiera resolver las cosas. Fue en la modesta casa de Elena donde Elisa finalmente encontró el espacio para pensar con claridad sobre lo que había sucedido y planear su respuesta. Empeñó su anillo de bodas por 12.000 euros, una fracción de su valor, pero suficiente para la atención prenatal y un ordenador portátil usado. Luego, comenzó a documentar meticulosamente todo lo que había sucedido, creando cronologías, guardando las pruebas que pudo recuperar. La imagen que surgió confirmó sus sospechas. Julio, con la ayuda de Sofía, había orquestado su caída. ¿Pero por qué? ¿Qué podían ganar? La respuesta vino de una fuente inesperada.
Mientras buscaba ofertas de trabajo en una cafetería, Elisa escuchó a 2 investigadores farmacéuticos discutir las irregularidades en los recientes informes de ensayos clínicos de Farmacéuticas Ribeiro. «Los números no cuadran», susurró uno. «Los perfiles de efectos secundarios se alteraron claramente antes de la presentación». «Julio firmó todo», respondió el otro. «Víctor probablemente ni siquiera vio los datos originales». La mente científica de Elisa se puso en marcha. Ella ya había estado trabajando en esos mismos ensayos antes de ser expulsada. Si Julio estaba falsificando datos, eso no era solo fraude, era peligroso. La gente podría morir. Y si se hubiera quedado, podría haberse enterado. Esa noche, acunando su creciente vientre, Elisa tomó una decisión. Víctor le había fallado por completo, eligiendo la rabia ciega sobre la confianza. Pero ella no permitiría que los planes de Julio hirieran a personas inocentes, que robaran el futuro de sus hijos. «Tu padre no nos quiso», le susurró a sus mellizos por nacer. «Pero está bien. Vamos a construir algo tan espectacular que un día se dará cuenta exactamente de lo que tiró por la borda». Náuseas matutinas. Era un nombre cruel, descubrió Elisa, mientras vomitaba por tercera vez esa tarde. Embarazada de mellizos de 4 meses, su cuerpo estaba cambiando rápidamente, lo que hacía casi imposible ocultar su estado durante las entrevistas de trabajo. «Lo siento, doctora Noguera», dijo el director del laboratorio sin mirarla a los ojos. «Sus cualificaciones son impresionantes, pero ya hemos cubierto el puesto». Era la misma respuesta que había recibido en otras 5 instalaciones de investigación. Alguien, casi con toda seguridad Julio, la había puesto en la lista negra de toda la industria. Elena la encontró llorando en el columpio del porche esa noche. «Anímate, querida», dijo la anciana, sentándose junto a Elisa. «El mundo no se acaba solo porque un hombre fue demasiado tonto para ver tu valor». «No es solo Víctor», explicó Elisa. «Nadie me contratará. Mi experiencia en investigación no significa nada cuando Julio les dice que soy inestable o deshonesta». Elena lo consideró. «Entonces quizás necesites conocer a personas que nunca hayan oído hablar de Julio». Al día siguiente, Elena llevó a Elisa a una pequeña clínica comunitaria que atendía principalmente a pacientes de bajos ingresos. La sala de espera estaba abarrotada, el personal con exceso de trabajo. «Mi amiga, la doctora Rebeca Vidal, dirige este lugar», explicó Elena. A ella no le importa la política farmacéutica, solo ayudar a la gente. La doctora Vidal era un huracán con forma humana, una brillante investigadora que había dejado un puesto prestigioso para servir a quienes no tenían acceso a la atención médica adecuada. Después de una conversación de 5 minutos sobre la experiencia en investigación de Elisa, le ofreció un trabajo a tiempo parcial analizando datos de pacientes. «No puedo pagarte lo que vales, doctora Noguera», advirtió la doctora Vidal. «Y veo que está esperando mellizos». Elisa asintió. «Se me nota por la forma en que se mueve. Presentación clásica de mellizos», explicó la doctora Vidal. «Mira, no es un trabajo glamuroso, pero es honesto, y nadie aquí te juzgará por estar embarazada y soltera si eso es lo que te preocupa». Por primera vez en meses, Elisa sintió un atisbo de esperanza. «¿Cuándo puedo empezar?» El trabajo era, de hecho, poco glamuroso. Organizar los registros de los pacientes, analizar los resultados del tratamiento y ayudar a optimizar los protocolos de la clínica. Pero mantuvo la mente de Elisa aguda y le proporcionó suficientes ingresos para complementar lo que había obtenido de su anillo de bodas.
A los 7 meses de embarazo, se tambaleó a la oficina de la doctora Vidal con un descubrimiento que no podía ignorar. «Hay un patrón en estos pacientes con cáncer», explicó Elisa, extendiendo los gráficos sobre el escritorio. Aquellos que toman el nuevo medicamento de Farmacéuticas Ribeiro están mostrando complicaciones hepáticas al triple de la tasa reportada. La doctora Vidal estudió los datos. «Esto es preocupante. ¿Estás segura?» «El tamaño de la muestra es pequeño, pero el patrón es inconfundible», confirmó Elisa, y coincide con lo que escuché sobre los datos de los ensayos falsificados. La expresión de la doctora Vidal se oscureció. «Deberíamos informar esto a la Agencia Europea de Medicamentos, la EMPAS». «¿Con qué pruebas?», suspiró Elisa. «Dirán que nuestro conjunto de datos es demasiado limitado. Necesitamos más pruebas». «Lo que necesitamos», dijo la doctora Vidal pensativamente, «es desarrollar un tratamiento alternativo, algo más seguro». Elisa parpadeó. «Eso llevaría años y millones en financiación». «No necesariamente». La doctora Vidal sonrió misteriosamente. «Tengo un laboratorio totalmente equipado en mi casa. Es donde realizo mi propia investigación, después de horas. Quizás es hora de que lo veas». El laboratorio casero de la doctora Vidal resultó ser una instalación de vanguardia, construida en lo que alguna vez había sido un gran granero en su propiedad. «Mi difunto esposo me dejó bastante cómoda», explicó la doctora Vidal. «Uso mi herencia para financiar investigaciones que las grandes empresas no tocarán. Tratamientos para enfermedades raras, alternativas asequibles a los medicamentos caros». Elisa pasó la mano por el equipo reluciente. «Esto es increíble». «También es privado», enfatizó la doctora Vidal. «Sin supervisión corporativa, sin accionistas que exijan ganancias trimestrales a expensas de la seguridad. Solo ciencia pura». Le lanzó a Elisa una mirada intensa. «Tu trabajo anterior sobre protocolos de tratamiento contra el cáncer fue innovador. ¿Qué harías si tuvieras la libertad de continuar esa investigación a tu manera?» La pregunta despertó algo en Elisa que había estado latente desde su expulsión. La apasionada investigadora que una vez había creído que podía cambiar el mundo. 2 semanas después, Leo y Luna Ribeiro llegaron al mundo en la clínica de la doctora Vidal. Sanos, perfectos y felizmente ajenos al caos que rodeaba su nacimiento. No apareció ningún anuncio de nacimiento en los periódicos. Ningún padre orgulloso se paseó por el vestíbulo. Solo Elena, secándose las lágrimas felices mientras sostenía a los recién nacidos. Y la doctora Vidal, que los había traído al mundo ella misma. «Tienen tus ojos», observó Elena suavemente. «Sí», asintió Elisa, estudiando la expresión seria de su hijo y la mirada curiosa de su hija. «Pero espero mi sentido común». La recuperación del parto se complicó por el agotamiento emocional. Pero Elisa solo se permitió 2 semanas antes de regresar al laboratorio de la doctora Vidal, a menudo con los mellizos durmiendo cerca en una cuna portátil. Los días se convirtieron en semanas. Las semanas se convirtieron en meses, mientras Elisa perfeccionaba su investigación, centrándose en desarrollar un tratamiento contra el cáncer con significativamente menos efectos secundarios que el medicamento líder de Farmacéuticas Ribeiro. Cuando los mellizos tenían 8 meses, llegó el gran avance. Elisa había creado un compuesto que mostraba una notable eficacia contra los cánceres agresivos, mientras mantenía un perfil de efectos secundarios benigno. La doctora Vidal estaba eufórica. «Esto es extraordinario», declaró, revisando los resultados del laboratorio. «Necesitas patentar esto de inmediato».
Las patentes requieren dinero, le recordó Elisa, y abogados. Los tengo, respondió la doctora Vidal. Pero lo que es más importante, este descubrimiento merece llegar a los pacientes. Necesita una empresa que lo respalde. Elisa se rió amargamente. ¿Qué empresa trabajaría con la esposa desechada de Víctor Ribeiro? La doctora Vidal le dirigió una mirada larga y mesurada. Una nueva, dijo. Una que tú misma empieces. La idea pareció descabellada al principio. Elisa no tenía experiencia comercial, ni contactos en la industria, y apenas suficiente dinero para pagar los pañales de los mellizos. Pero la doctora Vidal fue persistente, y finalmente reveló que había estado invirtiendo discretamente en nuevas empresas de biotecnología durante años. Estoy preparada para proporcionar financiación inicial, le dijo. Mis únicas condiciones son que mantengas el control total y que los medicamentos que desarrollemos sigan siendo asequibles. ¿Por qué harías esto por mí?, preguntó Elisa, sospechando de tanta generosidad después de meses de traición. Porque hace 20 años yo fui tú, respondió la doctora Vidal, simplemente. Brillante, traicionada y subestimada. El hombre que me lo hizo se convirtió en un gigante farmacéutico, vendiendo medicamentos por 20 veces su costo de producción. He pasado 2 décadas buscando a alguien que pudiera ayudarme a cambiar ese sistema. Sonrió a los mellizos, que jugaban en una manta cerca. Considéralo mi inversión en la próxima generación. Farmacéuticas. Fénix nació en el laboratorio del granero de la doctora Vidal, con Elisa usando su apellido de soltera, Elisa Noguera, para evitar una asociación inmediata con Farmacéuticas Ribeiro. Su primera solicitud de patente se tramitó sin problemas. Julio y Víctor permanecieron completamente ajenos a que su antigua colega estaba construyendo una empresa rival. Cuando los mellizos cumplieron 2 años, Fénix había conseguido la aprobación de la EMPAS para su primer medicamento y había comenzado la producción a pequeña escala. Los contactos de la doctora Vidal en la industria resultaron invaluables, abriendo puertas que habrían permanecido firmemente cerradas para Elisa sola. Su primer contrato importante provino de la red de hospitales La Misericordia, que había estado luchando con el alto costo y los preocupantes efectos secundarios de los tratamientos contra el cáncer de Farmacéuticas Ribeiro. Fénix ofreció una alternativa efectiva a la mitad del precio, con resultados significativamente mejores para los pacientes. El anuncio causó pequeñas olas en las publicaciones de la industria. La recién llegada Farmacéuticas Fénix, dirigida por la científica Elisa Noguera, consigue un contrato multimillonario con la red de hospitales La Misericordia, desafiando a los actores establecidos en el mercado de medicamentos oncológicos. En Farmacéuticas Ribeiro, la noticia recibió poca atención. Un nuevo competidor no era inusual en su industria, y el nombre de la empresa no levantó sospechas. Fue solo cuando su cliente hospitalario más grande anunció que estaba cambiando de proveedor que las alarmas comenzaron a sonar. El regreso del Fénix y la caída del villano. Julio irrumpió en la oficina de Víctor, arrojando un informe sobre su escritorio. Acabamos de perder el Hospital Metropolitano a manos de una startup llamada Fénix. Son 30 millones de euros en ingresos anuales perdidos. Víctor, ahora más involucrado en los aspectos sociales del negocio que en el trabajo científico que una vez lo había apasionado, apenas levantó la vista. Entonces ofréceles un trato mejor. ¡Lo hice!, exclamó Julio. Se negaron. Dijeron que el medicamento de Fénix tiene resultados superiores y menos efectos secundarios. Sus palabras exactas fueron: el producto de Ribeiro no se compara. Esto finalmente llamó la atención de Víctor,
Eso es imposible. Nuestro equipo de I+D ha estado trabajando en esa fórmula durante años. Bueno, aparentemente, esta persona llamada Elisa Noguera descubrió en 2 años lo que nuestro equipo no pudo en 5. El tono de Julio fue cuidadosamente calibrado para sugerir incompetencia en lugar de su propio sabotaje de la investigación de Ribeiro después de la partida de Elisa. ¿Elisa Noguera? Víctor frunció el ceño, el nombre removiendo algo en su memoria. Nadie sabe mucho sobre ella, continuó Julio con suavidad. Apareció de la nada hace unos 3 años. Muy reservada, nunca da entrevistas, pero su ciencia es aparentemente excepcional. Quiero conocerla, decidió Víctor. Organiza una cena. Quizás deberíamos considerar adquirir Fénix en lugar de competir con ella. La expresión de Julio se tensó casi imperceptiblemente. Lo intentaré, pero mis fuentes dicen que rechaza la mayoría de las solicitudes de reunión, especialmente de las grandes empresas farmacéuticas. Todo el mundo tiene su precio, respondió Víctor con desdén, volviendo al calendario social en su escritorio, donde Sofía había programado varias galas benéficas a las que asistirían juntos. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Elisa estaba sentada en la modesta pero creciente sede de Fénix, revisando sus últimas proyecciones financieras, mientras los mellizos coloreaban tranquilamente en la pequeña zona de juegos de su oficina. Farmacéuticas Ribeiro perdió otro contrato hoy, mencionó su asistente, colocando nuevos informes en su escritorio. Sus acciones han bajado un 8%. Elisa se permitió una pequeña sonrisa. Eso es una pena para ellos. Esto también, añadió la asistente, deslizando una revista de negocios. En la portada estaba Víctor, con Sofía del brazo en un evento benéfico. El título decía: El heredero de Ribeiro se casará con Sofía Otero en la ceremonia de primavera. La expresión de Elisa se mantuvo neutral mientras estudiaba la imagen del hombre que la había echado de su casa. El hombre cuyos hijos ahora dibujaban tranquilamente a pocos metros de distancia. Niños que él nunca se había molestado en confirmar que eran suyos, a pesar de su solicitud inicial de una prueba de paternidad. «¡Mamá, mira!». Luna sostuvo un dibujo de lo que parecía ser su pequeña familia. Elisa, Leo, Luna, Elena y la doctora Vidal, todos cogidos de la mano. «Somos nosotros». «Eso es hermoso, cariño», respondió Elisa, su voz firme a pesar de las emociones que burbujeaban por dentro. Más tarde esa noche, después de acostar a los mellizos, Elisa se sentó en su balcón con vistas a la ciudad. En la distancia, podía ver la torre de farmacéuticas Ribeiro iluminada contra el cielo nocturno. 3 años de trabajo estratégico habían transformado a Fénix en un formidable competidor. Uno que estaba empezando a impactar seriamente en el resultado final de Ribeiro. Pero ese nunca había sido su objetivo principal. Su teléfono vibró con un mensaje de su investigador, un antiguo paciente cuya vida había sido salvada por el medicamento de Fénix, y que ahora usaba sus habilidades como analista financiero para rastrear las actividades de farmacéuticas Ribeiro. He encontrado algo significativo en sus informes trimestrales, inconsistencias ocultas que sugieren al menos 80 millones de euros sin contabilizar. Necesito profundizar más. Fecha de la boda también confirmada, 15 de mayo. 15 de mayo, la fecha exacta. 6 años antes, cuando la seguridad la había escoltado fuera de su casa. Elisa cerró los ojos. El momento no podía ser una coincidencia. Julio y Sofía tenían un talento para la crueldad psicológica.
Elegir esa fecha específica estaba claramente destinado a borrar por completo su existencia de la vida de Víctor. Pero se habían equivocado gravemente, porque mientras ellos planeaban una boda, Elisa había estado construyendo un imperio. Y lo que es más importante, había estado reuniendo pruebas de fraude financiero, de efectos secundarios de medicamentos deliberadamente ocultos y del elaborado complot para incriminarla por infidelidad. Los mellizos merecen conocer a su padre, le había dicho la doctora Vidal repetidamente. Y Víctor merece saber lo que hizo Julio. Elisa se había resistido durante años, protegiendo el mundo pacífico que había creado para sus hijos. Pero al ver el anuncio de la boda, planeada para el aniversario de su mayor humillación, algo se cristalizó dentro de ella. El momento de que saliera la verdad. Toda la verdad. ¿Crees que Elisa está haciendo lo correcto al exponer a todos? Déjanos saber tu opinión en los comentarios. Y no olvides suscribirte para más historias increíbles como esta. La finca de los Ribeiro nunca había parecido tan magnífica. Miles de rosas blancas adornaban el jardín, donde 300 invitados se habían reunido para presenciar la unión de Víctor Ribeiro y Sofía Otero. Los músicos de cuerda tocaban suavemente mientras los invitados tomaban sus asientos, sus conversaciones murmuradas, creando un suave zumbido de anticipación. Víctor estaba en el altar, apuesto en su esmoquín hecho a medida. Aunque los observadores cercanos podrían haber notado la ligera vaciedad en sus ojos. En la primera fila, sus padres intercambiaban miradas preocupadas. Nunca se habían encariñado del todo con Sofía, aunque habían mantenido sus reservas en privado. Julio, sirviendo como padrino, observaba la escena con una satisfacción mal disimulada. Todo había salido según lo planeado. Pocos meses después de la partida de Elisa, había presentado a su hermana Sofía a Víctor. Su afecto calculado había sido la distracción perfecta de las preguntas ocasionales de Víctor sobre las pruebas contra Elisa. Mientras tanto, Julio había desviado sistemáticamente los fondos de la empresa, establecido cuentas en el extranjero y se había posicionado para tomar el control total de Farmacéuticas Ribeiro. El oficiante de la boda tomó su posición. La música cambió a la marcha nupcial. Sofía apareció al final del pasillo con un vestido de diseñador que había costado más que la mayoría de las casas. Y entonces, el lejano sonido de las aspas de un helicóptero. Al principio, los invitados supusieron que era parte de la celebración, quizás una entrada elaborada o una sorpresa planeada por el novio. Pero la mirada de confusión de Víctor se convirtió rápidamente en alarma cuando el helicóptero negro descendió hacia el helipuerto de la finca. «¿Qué está pasando?», exigió Sofía, llegando al altar mientras los invitados comenzaban a girar hacia el ruido. Víctor no respondió. Algo en el helicóptero le resultaba extrañamente familiar. La ceremonia se detuvo cuando el helicóptero aterrizó. El personal de seguridad se movió con incertidumbre hacia el helipuerto, sin saber si intervenir, ya que nadie los había autorizado a detener la aeronave. Luego, la puerta se abrió y ella salió. Incluso desde la distancia, Víctor la reconoció de inmediato. El mundo pareció encogerse a un solo punto, cuando Elisa, su exesposa, la mujer que había dejado de lado hace 6 años, caminó tranquilamente hacia la ceremonia con un elegante traje pantalón azul marino que enfatizaba lo poco que había cambiado. Su cabello era diferente, su postura más segura, pero su rostro removió algo profundo en él que había intentado desesperadamente olvidar. Luego, 2 pequeñas figuras salieron del helicóptero detrás de ella, un niño y una niña, tomados de la mano,
mirando a su alrededor con expresiones curiosas que reflejaban las de Víctor cuando se enfrentaba a algo nuevo. «Dios mío», susurró la madre de Víctor, levantándose de su asiento. «Ricardo, míralos». El padre de Víctor también se levantó, su rostro pálido por la conmoción. «Tienen tus ojos, los ojos de Víctor». Los murmullos se extendieron entre la multitud mientras Elisa y los niños caminaban a propósito hacia la ceremonia. La seguridad miró a Víctor en busca de instrucciones, pero él permaneció congelado, incapaz de procesar lo que estaba viendo. «¿Qué es esto?», susurró Sofía, agarrando el brazo de Víctor. «¿Quién es esta mujer? ¿Por qué está aquí con estos niños?». Julián dio un paso al frente, su rostro contraído por la ira y el miedo. «Yo me encargo». Le hizo una señal a la seguridad, pero la voz tranquila de Elisa cortó el caos. «Yo no haría eso, Julián, a menos que quieras que tus actividades financieras se hagan públicas ahora, en lugar de en los periódicos de mañana». Julián dudó mientras Elisa y los niños llegaban al borde de la zona de asientos. Los mellizos, inmaculadamente vestidos y notablemente serenos para su edad, se quedaron cerca de su madre, estudiando la escena con ojos inteligentes. «Víctor», dijo Elisa, su voz resonando en la ahora silenciosa reunión. «Conoce a tus hijos, Leo y Luna, los que nunca supiste que existían cuando me echaste hace 6 años». El jadeo colectivo de los invitados fue audible. La madre de Víctor se llevó una mano a la boca, las lágrimas llenando sus ojos, mientras miraba a sus nietos por primera vez. «Eso es imposible», exclamó Sofía. «Está mintiendo, Víctor. Diles a todos que está mintiendo». Pero Víctor no podía hablar. Estaba mirando a los niños, al niño cuya expresión seria y ojos pensativos eran inquietantemente familiares, a la niña cuya postura decidida reflejaba la suya en las fotografías de la infancia. La evidencia de ADN que confirma su paternidad ya ha sido presentada en el Tribunal de Familia, continuó Elisa con calma, junto con la evidencia de cómo Julián y Sofía conspiraron para sacarme de tu vida fabricando pruebas de infidelidad. Julián dio un paso al frente. «Seguridad, saquen a esta mujer de aquí de inmediato». «Yo no haría eso», dijo otra voz, mientras la doctora Rebeca Vidal salía de detrás de Elisa. «A menos que Farmacéuticas Ribeiro quiera que la EMPAS reciba nuestro archivo completo sobre los perfiles de efectos secundarios de retinol falsificados esta noche en lugar de la semana que viene». La multitud estalló en una charla confusa. Los padres de Víctor se abrieron paso entre la seguridad para acercarse a los niños, su madre arrodillándose a pesar de su costoso vestido para mirar a los mellizos a los ojos. «Hola», dijo suavemente. «Yo soy su abuela». Luna, siempre la melliza más audaz, estudió a la anciana con cuidado antes de responder. «Te pareces a las fotos que mamá guarda en nuestra caja de recuerdos». Esta simple declaración, que reveló que Elisa se había asegurado de que los niños conocieran a su familia paterna, a pesar de todo, pareció romper algo en la madre de Víctor. Comenzó a llorar abiertamente, extendiendo una mano vacilante que Luna aceptó con sorprendente gracia. Víctor finalmente encontró su voz. «Elisa, ¿cómo? ¿Cuándo?» «Yo tenía 7 semanas de embarazo cuando me echaste», respondió ella, manteniendo su tono medido, a pesar de la emoción que burbujeaba bajo la superficie. «Intenté decírtelo. Tus guardias de seguridad me entregaron el mensaje. Dijiste que querías una prueba de paternidad después del nacimiento, pero nadie me contactó».
Víctor se volvió hacia Julián, con un horror abrumador y confusión en su rostro. ¿De qué estás hablando? Nunca recibí ningún mensaje sobre un embarazo. La expresión de Julián se endureció. Está mintiendo. Obviamente es un complot elaborado para... ¿Para qué, Julián?, interrumpió Elisa. ¿Para interrumpir la boda que específicamente programaste para el aniversario de mi expulsión? ¿Para revelar que tú y Sofía han desviado más de 80 millones de euros de Farmacéuticas Ribeiro? ¿O quizás para informarle a Víctor que yo soy la Elisa Noguera que ha estado tratando de conocer, la fundadora de Farmacéuticas Fénix, que consistentemente ha estado tomando su cuota de mercado durante los últimos 3 años? Las revelaciones cayeron como golpes físicos. Víctor retrocedió, mirando de Julián a Sofía, y luego de regreso a Elisa y los niños, sus hijos, de pie tranquilamente en medio del caos que habían comenzado. «Esto es absurdo», declaró Sofía, aunque su voz temblaba ligeramente. «Víctor, ella está claramente desquiciada. Tenemos que sacarla de aquí». «En realidad», dijo una nueva voz desde la parte trasera de la reunión, «creo que la persona que vamos a sacar de aquí es la señorita Otero». 2 personas con trajes oscuros se acercaron, mostrando placas federales. Unidad de Investigación Criminal. Delitos financieros. Tenemos preguntas sobre ciertas transacciones financieras entre Farmacéuticas Ribeiro y cuentas en el extranjero a su nombre, señora. Mientras los agentes federales escoltaban a un protestante, Julián y Sofía, lejos de la ceremonia, los invitados a la boda comenzaron a dispersarse en grupos confundidos y escandalizados. Algunos se quedaron en la distancia, reacios a perderse la dramática conclusión de lo que se suponía que era una simple boda social. Víctor se acercó a Elisa y a los niños lentamente, como en un trance. Se arrodilló ante los mellizos, estudiando sus rostros con asombro y devastación. «Hola», dijo simplemente, su voz ronca por la emoción. Leo, siempre el mellizo más cauteloso, se escondió parcialmente detrás de la pierna de su madre, pero Luna miró directamente a su padre. «Tú también te pareces a tus fotos», le informó con naturalidad, «pero las de mamá son de cuando eras más feliz». Los ojos de Víctor se llenaron de lágrimas. «Lo siento mucho, no sabía de ustedes. Yo habría...». Su voz se apagó mientras la enormidad de lo que había perdido lo inundaba. «Quizás deberíamos continuar esta conversación en un lugar más privado», sugirió Elisa, mirando a los curiosos restantes. «Sus padres son bienvenidos a unirse a nosotros». Víctor asintió aturdido. Luego se giró para encontrar a su madre y a su padre, que ya estaban cerca, incapaces de quitarle los ojos de encima a sus nietos. «El helicóptero está esperando», añadió Elisa, «a menos que prefieran quedarse y explicarles a sus invitados por qué no habrá boda hoy». Mientras caminaban hacia el helipuerto, Víctor se encontró al lado de Elisa, con los mellizos un poco por delante de ellos, con sus padres a remolque. «¿Por qué ahora?», preguntó en voz baja. «Después de 6 años, ¿por qué elegiste este momento?». La expresión de Elisa se mantuvo cuidadosamente neutral. «Porque los mellizos merecen conocer a su padre, porque tus padres merecen conocer a sus nietos, y porque Julio y Sofía estaban a punto de completar la toma de posesión de tu empresa, dejándote sin un céntimo y potencialmente implicado en sus crímenes». Hizo una pausa. La fecha de la boda, el aniversario de cuando me echaste, simplemente proporcionó una cierta simetría poética. En el helicóptero, mientras volaban hacia la casa de Elisa, Víctor observó a sus hijos señalar con entusiasmo los puntos de referencia de abajo. Eran brillantes, elocuentes y obviamente bien educados.
La vida que Elisa había construido sin él se materializó de repente en su mente. Los cumpleaños que se había perdido, los primeros pasos, las primeras palabras, los cuentos para dormir y los desayunos temprano en la mañana. 6 años de recuerdos que nunca recuperaría. ¿A dónde vamos?, preguntó Víctor en voz baja. A mi casa, respondió Elisa. Hay documentos que necesitas ver, pruebas de lo que Julio y Sofía han estado haciendo con tu empresa. Ella dudó. Y cosas que los niños quieren mostrarte. El helicóptero aterrizó en el helipuerto de la azotea de un elegante edificio con el logo de Farmacéuticas Fénix. Mientras descendían a un ático, Víctor se dio cuenta con creciente asombro de la magnitud del éxito de Elisa. Esto no era solo una empresa, era un imperio construido de la nada en 6 cortos años. Dentro del espacioso y acogedor ático, los mellizos corrieron inmediatamente a una estantería que mostraba sus obras de arte y logros escolares. «Queremos mostrarte nuestra habitación», anunció Luna, agarrando la mano de Víctor con la facilidad de una niña que nunca había conocido el rechazo. Leo la siguió con más vacilación, observando cuidadosamente las reacciones de su padre. Mientras Víctor era guiado por la casa que Elisa había creado, cada detalle revelaba otra faceta de la vida que había continuado sin él. Fotografías familiares de vacaciones y cumpleaños, evidencia de las personalidades distintas de los mellizos en su habitación, cuidadosamente decorada, estanterías llenas de libros de cuentos bien leídos. En la habitación de los mellizos, un espacio dividido para reflejar sus diferentes intereses. La mitad de Luna, llena de decoraciones de astronomía y proyectos científicos. La de Leo con libros y complejos juegos de construcción. Víctor notó una pequeña caja en un estante con la etiqueta Papá. ¿Puedo enseñársela, mamá?, preguntó Luna cuando Elisa apareció en la puerta. Con el asentimiento de Elisa, Luna recuperó la caja y la abrió para revelar recortes de periódicos, fotografías e incluso el anuncio de la boda de Víctor y Elisa de hace años. «Mamá hizo esto para que supiéramos de ti», explicó Luna, como si fuera lo más natural del mundo. «Dijo que eras muy inteligente y por eso nosotros también lo somos». Víctor miró a Elisa con incredulidad. A pesar de todo lo que él había hecho o no había hecho, ella se había asegurado de que sus hijos lo conocieran, al menos hasta cierto punto. «Les daré algo de tiempo con ellos», dijo Elisa en voz baja. «Cuando estés listo, tenemos que hablar sobre las actividades de Julián. Tus padres están en la sala de estar, reconstruyendo la confianza y forjando un futuro». En la sala de estar elegantemente amueblada, los padres de Víctor se sentaron incómodamente en un sofá, todavía atónitos por las revelaciones del día. El padre de Víctor, Ricardo Ribeiro, un formidable hombre de negocios por derecho propio, parecía completamente perdido mientras aceptaba una taza de té de Elisa. «¿Cómo no lo supimos?», preguntó, su voz ronca de arrepentimiento. «Nuestros propios nietos». «Julián fue muy minucioso», respondió Elisa sin amargura. Interceptó las comunicaciones, falsificó documentos y se aseguró de que Víctor solo recibiera la información que él quería que recibiera. «¿Pero por qué?», preguntó la madre de Víctor. «¿Qué tenía que ganar?». Elisa abrió un ordenador portátil en la mesa de café. «Control de Farmacéuticas Ribeiro. Él y Sofía han estado desviando sistemáticamente fondos, mientras que al mismo tiempo preparaban a Víctor para que asumiera la culpa por encubrir los efectos secundarios peligrosos de sus medicamentos». Giró la pantalla para mostrarles complejos registros financieros. Tan pronto como se casaran, Sofía habría tenido acceso a las cuentas personales y propiedades de Víctor. Planeaban completar la transferencia de activos
unos meses después de la boda. Ricardo Ribeiro estudió los documentos con creciente horror. Estos son informes financieros a nivel de la junta directiva. ¿Cómo los conseguiste? Tengo fuentes dentro de Farmacéuticas Ribeiro, reconoció Elisa. Personas que se mantuvieron leales a la misión original de la empresa, en lugar de a la visión de Julián. Víctor entró en la habitación, visiblemente conmovido por su tiempo con los niños. Son increíbles, dijo simplemente, mirando a Elisa con nuevos ojos. ¿Cómo hiciste eso? ¿Criarlos y construir una empresa de la nada también? Tuve ayuda, respondió Elisa. La doctora Vidal, por un lado, y una anciana llamada Elena, que me acogió cuando estaba sin hogar y embarazada. ¿Sin hogar?, repitió la madre de Víctor, horrorizada. Sí, confirmó Elisa, su tono clínico, en lugar de acusador. Cuando Víctor ordenó que me sacaran de nuestra casa, mis cuentas fueron congeladas, mis tarjetas de crédito canceladas y mi reputación destruida. Dormí en mi coche durante 2 semanas antes de que Elena me encontrara vomitando en un estacionamiento por las náuseas matutinas. La cruda realidad de lo que Elisa había soportado golpeó a Víctor como un golpe físico. Nunca lo supe, susurró. Julián me dijo que te habías mudado con tu amante. No había ningún amante, Víctor, dijo Elisa en voz baja. Solo estábamos yo, embarazada de 7 semanas de tus hijos, tratando de sobrevivir. Mientras que Julián estaba enfermo por la necesidad de destruir todo lo que habíamos construido juntos. Víctor se hundió en una silla, con la cabeza entre las manos. Las pruebas habían parecido tan concluyentes. Los mensajes de texto, el reloj, incluso los testigos. Todo fabricado, confirmó Elisa. Julián contrató a alguien para crear mensajes de texto falsos. El reloj y la llave del hotel fueron plantados. A los testigos se les pagó. Abrió otro archivo en su ordenador portátil. Este es el registro de pago de la cuenta privada de Julián al hombre que se hizo pasar por mi amante imaginario. Y continuó, volviendo a otro documento. Esta es la orden de alejamiento que supuestamente presentaste, que me impidió acercarme a ti para hablar sobre mi embarazo. Víctor miró el documento con horror. Yo nunca presenté esto. Yo nunca... Julián falsificó tu firma, explicó Elisa, al igual que lo hizo en innumerables documentos de la empresa, autorizando la liberación de medicamentos a pesar de los resultados de las pruebas preocupantes. A medida que la magnitud total de la traición de Julián y Sofía se hizo evidente, Víctor pareció envejecer físicamente ante sus ojos. Sus padres parecían igualmente devastados, particularmente su madre, que no dejaba de mirar por el pasillo donde de vez en cuando se escuchaban risas desde la habitación de los mellizos. ¿Por qué no los expusiste antes?, preguntó Ricardo finalmente. Con pruebas tan exhaustivas, podrías haber limpiado tu nombre hace años. Elisa consideró su respuesta cuidadosamente. Al principio, mi única preocupación era sobrevivir. Luego, proteger a los mellizos se volvió primordial. Cuando Fénix estuvo lo suficientemente establecida para que yo pudiera una confrontación, tuve que sopesar el impacto en los empleados y pacientes inocentes de Farmacéuticas Ribeiro. Miró a Víctor directamente. A pesar de todo, nunca quise destruir la empresa ni dañar a los que dependían de ella. Víctor la miró con una nueva comprensión. Así que en cambio construiste una empresa competidora con mejores productos y prácticas éticas, cambiando gradualmente a los pacientes a medicamentos más seguros, mientras reunías pruebas contra Julián. Sí, reconoció Elisa. Fénix no se construyó solo por venganza, Víctor. Se construyó porque vi cómo Julián
estaba corrompiendo la misión de tu empresa. La misión que una vez compartimos para ayudar a la gente. Un suave golpe en la puerta interrumpió su conversación. La doctora Vidal entró, llevando una tableta. Siento interrumpir, pero deberían ver esto. La noticia del arresto de Julián y Sofía se ha hecho pública, y la Junta Directiva de Farmacéuticas Ribeiro ha convocado una reunión de emergencia para mañana por la mañana. Víctor palideció. ¿La empresa colapsará? No necesariamente, respondió Elisa. He preparado una propuesta para su consideración. Sacó una carpeta de su escritorio y se la entregó a Víctor. Una fusión entre Fénix y Ribeiro. Estabilizaría las cosas si se presentara rápidamente. Tus padres tienen copias. Quizás podrían ir contigo mientras yo me encargo de la rutina matutina de los mellizos. La simple referencia doméstica, la rutina matutina que ella había manejado sola durante 6 años, se cernió entre ellos, destacando todo lo que Víctor había perdido debido a su juicio apresurado y confianza equivocada. Gracias, dijo finalmente, por la propuesta, por la cena, por todo. Él dudó. ¿Sería apropiado que les diera las buenas noches a los mellizos? Elisa asintió. Probablemente todavía estén despiertos. Luna rara vez se duerme antes de que le saquen al menos 3 cuentos para dormir. Un rastro de una sonrisa cruzó el rostro de Víctor. Es persistente, como su madre. Sí, asintió Elisa, guiándolo hacia la habitación de los niños. Aunque sus tácticas de negociación provienen enteramente de tu lado de la familia, el Fénix se eleva. Un final significativo. La sala de conferencias de farmacéuticas. Ribeiro zumbaba de tensión, mientras los miembros de la Junta se reunían para la reunión de emergencia. La noticia de los arrestos de Julio y Sofía se había extendido rápidamente por los círculos financieros, y la cotización de las acciones de la empresa se había suspendido a la espera de la investigación. Víctor se sentó a la cabeza de la mesa, con su padre a su lado, ambos hombres con aspecto agotado pero resuelto. Los miembros de la Junta, muchos de ellos amigos de la familia de toda la vida, se veían conmocionados por las revelaciones sobre las actividades de Julio. La situación es grave, pero no es irrecuperable, comenzó Víctor, su voz firme, a pesar de su agitación interior. Con su permiso, me gustaría presentar un camino a seguir propuesto por... Durante la siguiente hora, Víctor describió la propuesta de fusión que Elisa había preparado. La Junta escuchó con creciente interés, mientras él explicaba cómo la combinación de la innovadora investigación de Fénix con la infraestructura establecida de Ribeiro podría preservar los empleos, mantener el acceso de los pacientes a los medicamentos y posicionar a la entidad combinada como líder de la industria. Esta señorita Elisa Noguera, dijo un miembro de la Junta con escepticismo, ¿está dispuesta a fusionar su exitosa empresa con la nuestra durante una crisis de esta magnitud? ¿Cuál es su motivación? Víctor y su padre intercambiaron miradas. Hay algo más que necesitan saber, admitió Víctor. Elisa Noguera es Elisa Ribeiro, mi exesposa. Los murmullos de asombro alrededor de la mesa reflejaron la naturaleza explosiva de esta revelación. ¿La mujer que Julio afirmó que era infiel?, aclaró un miembro de la Junta. ¿La que desapareció hace 6 años? Sí, confirmó Víctor. Julio fabricó pruebas contra ella para ocultar sus propios crímenes financieros. Ella era inocente de todos los cargos. ¿Y ahora es nuestra principal competidora?, preguntó otro con incredulidad. Lo es, reconoció Víctor. También es la madre de mis mellizos de 6 años, a quienes conocí por primera vez ayer. El silencio atónito que siguió
fue finalmente roto por la miembro más antigua de la Junta, Margarita Chen. ¿Y usted, señor Ribeiro, cómo ha cambiado? Empecé terapia, admitió. Algo que debí haber hecho hace años, después de la muerte de mi hermano. Julio explotó mi dolor e inseguridades magistralmente. No soy el mismo hombre que la echó, Elisa. No puedo cambiar lo que hice, pero puedo asegurarme de no cometer ese tipo de error de nuevo. Elisa asintió, aceptando su respuesta sin comentarios. El anuncio de la fusión acaparó los titulares en las publicaciones de negocios. Farmacéuticas Fénix y Ribeiro anuncian una fusión histórica. La CEO Elisa Noguera, la exesposa de Víctor Ribeiro, revelada en una sorprendente reconciliación corporativa y personal. El aspecto personal de la historia, la esposa agraviada que regresaba triunfalmente con hijos ocultos y una empresa superior, capturó la imaginación del público. Las solicitudes de entrevistas llovieron, a las que Elisa se negó educada, pero firmemente. Esto no es un drama de tabloide, le dijo a su equipo de relaciones públicas. Esto es una fusión de negocios con elementos personales que no son para el consumo público. A medida que pasaban las semanas, la relación de Víctor con los mellizos se profundizó gradualmente. Leo comenzó a bajar la guardia, especialmente después de descubrir la extensa biblioteca de su padre y su interés compartido en la geología. Luna simplemente adoptó a Víctor como si siempre hubiera estado allí, incorporándolo naturalmente a su visión expansiva del mundo. El próximo 7º cumpleaños de los mellizos se convirtió en un punto central. Víctor, ansioso por hacer que la ocasión fuera memorable, consultó repetidamente a Elisa sobre los regalos y los arreglos apropiados. Nada extravagante, advirtió ella. No necesitan ser cubiertos de regalos caros para compensar el tiempo perdido. Lo sé, le aseguró Víctor, pero me gustaría contribuir con algo significativo al tema del espacio que pidió Luna. El día antes de la celebración del cumpleaños, Víctor se presentó en el ático de Elisa con la doctora Vidal, quien se había convertido en una aliada inesperada para ayudarlo a navegar en su nueva relación con sus hijos. Tenemos una propuesta, anunció la doctora Vidal, para la fiesta de cumpleaños. Elisa levantó una ceja. Creí que todo estaba arreglado. Elena está haciendo el pastel, las decoraciones están listas y la visita al planetario está programada para mañana por la mañana. Sería una adición, explicó Víctor. Con tu aprobación, por supuesto. Describió su idea. Un observatorio profesional había aceptado una sesión de observación nocturna privada después de la visita al planetario. Los mellizos y sus amigos tendrían acceso a potentes telescopios en una noche inusualmente despejada, en la que varios planetas serían visibles. Eso es realmente perfecto, reconoció Elisa. Luna estará eufórica. Y para Leo, continuó Víctor con más vacilación. Organicé que un geólogo del Museo de Historia Natural trajera varios especímenes raros para que los examinara, incluyendo, añadió con una pequeña sonrisa, un fragmento del meteorito que creó el cráter de Chicxulub. Elisa lo miró con una nueva apreciación. ¿Has estado prestando atención a sus intereses? Por supuesto, respondió Víctor simplemente. Son niños extraordinarios. Conocerlos ha sido el mayor privilegio de mi vida. La celebración de cumpleaños se llevó a cabo sin problemas. Los mellizos, rodeados de amigos de la escuela y de ambos lados de su familia poco convencional, florecieron bajo la atención. Elena y la madre de Víctor habían formado una alianza inesperada, coordinando decoraciones
y comida con precisión militar. Ricardo, el padre de Víctor, inicialmente torpe con los niños, había encontrado su nicho ayudando a Leo a organizar su creciente colección de rocas. En el observatorio esa noche, después de que los otros niños habían sido recogidos por sus padres, el grupo familiar principal se quedó. Luna se movió de telescopio en telescopio con un entusiasmo ilimitado, mientras que Leo registraba cuidadosamente sus observaciones en un cuaderno que Víctor le había dado. Mientras los niños estaban ocupados con la doctora Vidal y los mayores Ribeiro, Víctor se encontró de pie junto a Elisa en la barandilla del observatorio, mirando las luces de la ciudad. «Gracias», dijo en voz baja, «por dejarme ser parte de hoy». Elisa asintió. Su expresión se suavizó con la luz tenue. «Lo hiciste bien. El observatorio fue el regalo perfecto». «Quise decir lo que dije antes», continuó Víctor con cuidado. «Conocerlos, incluso con todos los años que perdí, es el mayor regalo que podría haber recibido». Elisa se volvió hacia él, estudiándolo. El hombre que una vez había amado tan completamente, ahora una persona diferente, moldeada por la pérdida y la revelación. «Has cambiado», observó. «Tuve que hacerlo», respondió Víctor simplemente. «El hombre que era hace 6 años lo perdió todo lo que importaba, porque no pudo ver lo que tenía delante». «No todo», corrigió Elisa, mirando a los mellizos. «Todavía son tuyos, en las formas que más importan». «Gracias a ti», reconoció Víctor, «porque a pesar de todo, te aseguraste de que supieran quién era yo». Un silencio cómodo se instaló entre ellos, no la intimidad de su antigua relación, sino algo nuevo, una apreciación compartida por los niños extraordinarios que habían criado y el complejo camino que los había llevado a este momento. «¡Mamá! ¡Papá!», gritó Luna emocionada. Las designaciones parentales ahora le venían naturalmente. «Encontramos los anillos de Saturno. Vengan a ver». Mientras se movían para unirse a sus hijos, Víctor hizo una pausa. «Elisa, sé que nunca podremos ser lo que éramos, y lo he aceptado. Pero quiero que sepas que estoy agradecido por esta segunda oportunidad de estar en sus vidas y en la nuestra, incluso si es solo como copadres y socios comerciales». Elisa consideró sus palabras cuidadosamente. «La vida rara vez nos da lo que esperamos, Víctor. A veces nos quita lo que pensábamos que no podíamos vivir sin él, solo para reemplazarlo con algo que nunca imaginamos que fuera posible». Mientras los mellizos los llamaban de vuelta con entusiasmo, agregó: «Vamos a centrarnos en darles la familia estable y amorosa que se merecen, cualquiera que sea la forma que tome. El legado de la verdad, el final». Verdaderamente significativo. Un año después de la dramática interrupción de la boda, el 8º cumpleaños de los mellizos llegó con considerablemente menos drama, pero con mucha más alegría. Farmacéuticas Fénix Ribeiro no solo había sobrevivido a la fusión, sino que había prosperado. Combinando los enfoques de investigación innovadores de Elisa con la infraestructura establecida de Ribeiro, la compañía se había convertido en un líder de la industria en prácticas éticas, pruebas transparentes y precios asequibles de medicamentos. La celebración del cumpleaños se llevó a cabo en la nueva casa de Víctor, una casa cómoda, pero no ostentosa, con un patio trasero en expansión, perfecta para la fiesta temática de dinosaurios que Leo había solicitado. Su interés había cambiado de las rocas a la paleontología en los últimos meses. Elisa llegó temprano para ayudar con los preparativos, trayendo a Elena y a la doctora Vidal, que se habían convertido en elementos habituales en el círculo familiar extendido de los mellizos.
Los padres de Víctor ya estaban allí. Ricardo ensamblando cuidadosamente un volcán de aspecto realista que erupcionaría de forma segura durante la fiesta, mientras su esposa colocaba plantas de aspecto prehistórico alrededor del jardín. «Todo se ve increíble», comentó Elisa, inspeccionando el patio trasero transformado. «A los niños les encantará». «Eso espero», respondió Víctor, saliendo de la casa con bandejas de galletas en forma de fósil. Leo fue muy específico sobre la precisión científica. «Eso lo saca de los dos», observó Elisa con una sonrisa. Su relación había evolucionado durante el último año hacia un acuerdo de copaternidad cómodo. La tensión inicial había dado paso gradualmente al respeto mutuo, mientras navegaban tanto por su fusión corporativa como por su responsabilidad compartida por los mellizos. Los niños se habían adaptado a su nueva estructura familiar con una resistencia notable. Ahora pasaban 3 noches a la semana en la casa de Víctor y el resto del tiempo en el ático de Elisa. Lejos de estar confundidos por el acuerdo, parecían prosperar, ya que ambos padres estaban activamente involucrados en sus vidas. A medida que los invitados comenzaron a llegar, amigos de la escuela, colegas de ambas compañías y la familia extendida poco convencional que habían reunido, Elisa se encontró observando a Víctor interactuar con los niños. Su transformación durante el último año había sido notable. El ambicioso, a veces arrogante heredero farmacéutico, había sido reemplazado por un padre reflexivo y paciente que priorizaba a sus hijos por encima de todo. «Lo ha hecho bien, ¿verdad?», observó la doctora Vidal, uniéndose a Elisa en el borde del jardín. «Mejor de lo que esperaba, para ser honesta». «Sí», asintió Elisa. «Los mellizos lo adoran». «¿Y tú?», preguntó la doctora Vidal suavemente. «¿Cómo te sientes con todo esto? No debe ser fácil verlo integrarse tan perfectamente en la vida que construiste sin él». Elisa consideró la pregunta. «En realidad, ha sido más fácil de lo que anticipé. Víctor no está tratando de tomar el control o cambiar lo que ya funciona. Simplemente se está agregando a la ecuación de maneras que benefician a los niños. Y de maneras que te benefician a ti», insistió la doctora Vidal con suavidad. «Tener un copadre después de 6 años de hacerlo todo sola debe ser un alivio». «Lo es», reconoció Elisa, «aunque a veces me siento culpable por ello. Después de todo lo que pasó, ¿debería dejar que me haga la vida más fácil?». La doctora Vidal sonrió a sabiendas. «El perdón no se trata solo de él, Elisa. Se trata de que tú te liberes del peso del pasado». Antes de que Elisa pudiera responder, otro invitado llegó. David Vidal, el hijo de la doctora Vidal, con un regalo elaboradamente envuelto. Durante el último año, David se había convertido en un visitante frecuente en las reuniones familiares. Como cirujano pediátrico que inicialmente había tratado a Leo por una lesión deportiva menor, había formado un vínculo natural con ambos niños. «Siento llegar tarde», se disculpó, saludando a Elisa con una cálida sonrisa. «Una cirugía de emergencia se prolongó». «Llegas justo a tiempo», le aseguró Elisa. «La erupción del volcán no está programada hasta dentro de 30 minutos». Mientras David se movía para saludar a los mellizos, que lo recibieron con evidente afecto, la doctora Vidal le dirigió a Elisa una mirada significativa. «Canceló una conferencia en Oporto para estar aquí hoy», mencionó casualmente. «Dijo que el cumpleaños de los mellizos era más importante». Elisa sintió un rubor de calidez ante esta información. Su amistad con David se había desarrollado gradualmente, pero ninguno de los dos había tomado medidas para definirla como algo más.
Es bueno con ellos, observó Elisa con neutralidad. Aunque su expresión se suavizó mientras veía a David ayudar a Leo a ajustar su disfraz de paleontólogo, la fiesta salió perfectamente. Con la erupción del volcán como el punto culminante dramático, Leo y Luna, rodeados de amigos de la escuela y de su familia extendida poco convencional, irradiaban felicidad mientras apagaban las velas de su pastel de dinosaurio. A medida que la celebración comenzaba a terminar, Víctor se acercó a Elisa con 2 copas de champán. «Un brindis», sugirió, «por nuestros hijos extraordinarios». Elisa aceptó la copa. «Por Leo y Luna, que siempre sean así de felices». Bebieron en un entendimiento silencioso, observando cómo los mellizos mostraban con entusiasmo a sus amigos los fósiles reales que Víctor había obtenido del museo. «Quería decirte», dijo Víctor después de un momento, «la investigación sobre las actividades de Julián y Sofía finalmente ha concluido. Su sentencia es el próximo mes». Elisa asintió. Los procedimientos legales habían sido extensos, descubriendo un fraude aún más generalizado de lo que se sospechaba inicialmente. ¿Dieron alguna explicación de por qué lo hicieron? ¿Por qué te atacaron específicamente a ti? La expresión de Víctor se endureció ligeramente. Julián finalmente admitió que se dio cuenta de que estaba cerca de descubrir irregularidades en los datos de la investigación, explicó Víctor. Sabía que tu rigor científico eventualmente expondría los atajos que estaba tomando. Sacarte del camino fue un acto de autopreservación. ¿Y Sofía? La expresión de Víctor se endureció. Aparentemente, siempre resintió nuestra relación. Vio el complot de Julián como una oportunidad para conseguir lo que había querido desde la universidad, riqueza y estatus como una Ribeiro. Elisa absorbió esta información pensativamente. Es extraño pensar lo diferente que todo podría haber sido si solo me hubieras escuchado esa noche. Lo sé, reconoció Víctor, con claro arrepentimiento en su voz. No pasa un día sin que piense en ello. Si pudiera cambiar un solo momento en mi vida, sería ese. Y sin embargo, reflexionó Elisa, observando el alegre caos de la fiesta de cumpleaños de sus hijos. ¿Querríamos cambiarlo? Fénix no existiría. Tus padres no tendrían a Elena para aterrorizarlos con sus opiniones brutalmente honestas. Ella sonrió ligeramente. La doctora Vidal y yo no habríamos revolucionado los protocolos de tratamiento contra el cáncer. Un resquicio de esperanza para mi error catastrófico, sugirió Víctor con una sonrisa autocrítica. Quizás, admitió Elisa, aunque el costo fue tremendo. Su conversación fue interrumpida por David, quien se acercó con una expresión de disculpa. Siento interrumpir, pero Leo insiste en que solo un médico puede examinar adecuadamente su nueva colección de fósiles para la precisión científica. Aparentemente, mis credenciales como cirujano me califican para este honor. Víctor se rió. Será mejor que no lo hagas esperar. Se toma sus fósiles muy en serio. Mientras David se alejaba, Víctor miró entre él y Elisa con ojos sabios. Es un buen hombre, observó con neutralidad. Sí, asintió Elisa simplemente. Los mellizos se sienten cómodos con él, continuó Víctor con cuidado. Mencionaron que a veces los lleva a salidas los sábados. Lo hace, confirmó Elisa. Ha sido un buen amigo. Víctor estudió su expresión. ¿Solo un amigo? Elisa lo miró directamente. Nos lo estamos tomando con mucha calma. Los niños son mi prioridad. Como deberían serlo, asintió Víctor. Pero Elisa, si él te hace feliz, no dejes que el pasado, nuestro pasado, se interponga. La simple sinceridad de su declaración conmovió a Elisa inesperadamente. Este era otro testimonio de cuánto había cambiado Víctor.
la capacidad de desear sinceramente su felicidad, incluso con otra persona. Más tarde esa noche, después de que los últimos invitados se hubieron ido a casa y los mellizos dormían en sus habitaciones en la casa de Víctor, los adultos se reunieron en el patio trasero. Elena y los mayores Ribeiro estaban inmersos en un animado debate sobre los enfoques educativos, mientras que la doctora Vidal compartía historias de sus primeros días de investigación. David se sentó junto a Elisa, sus manos rozándose ocasionalmente de una manera que sugería una creciente intimidad. Víctor, notando esto, sonrió para sí mismo antes de volver su atención a la conversación. A medida que se acercaba la medianoche, Elena anunció que era hora de que se fueran, lo que provocó un movimiento general. Para terminar la noche, los mellizos se quedarían con Víctor hasta la mañana siguiente, de acuerdo con su rutina establecida. «Te acompaño», se ofreció David, mientras Elisa recogía sus pertenencias. En la puerta principal, lejos de los demás, dudó. «Quería preguntarte algo». Elisa lo miró expectante. «Hay una conferencia médica en Viena el próximo mes», explicó. 3 días. Pensaba, quizás considerarías venir conmigo. Podríamos extenderlo a 1 semana, ver la ciudad. La invitación se cernió entre ellos, no solo una oferta de viaje, sino un paso hacia una definición más clara de su relación. Tendría que consultarlo con Víctor sobre los mellizos, comenzó Elisa con cautela. «Ya lo hice», admitió David con una sonrisa tímida. «Me aseguró que podría ajustar su horario para tenerlos esa semana». La doctora Vidal también se ofreció a ayudar. Elisa levantó una ceja. «¿Has estado planeando esto?» «He estado esperando», corrigió David suavemente. «Sé lo importantes que son los mellizos para ti. No sugeriría nada que complicara sus vidas». La consideración detrás de su pensamiento, no solo para ella, sino para toda la compleja familia que había construido, conmovió profundamente a Elisa. «Viena suena maravilloso», dijo finalmente, permitiéndose aceptar la posibilidad de una felicidad personal, que no tenía nada que ver con la venganza o la redención. A la mañana siguiente, Víctor preparó el desayuno mientras los mellizos contaban con energía sus partes favoritas de la fiesta. Elisa llegó a recogerlos, acompañada por David, que se había ofrecido a llevarlos a su club de ciencias del fin de semana. Mientras los adultos supervisaban la limpieza del desayuno, un momento inesperado de armonía se instaló en la cocina. Víctor y David discutiendo los intereses educativos de los mellizos. Elisa organizando el horario de la semana. Todos operando con el ritmo cómodo de personas que habían encontrado una manera de poner las necesidades de los niños por encima de todo. Cuando los mellizos salieron corriendo a buscar sus proyectos de ciencias, Víctor aprovechó la oportunidad para hablar con Elisa en privado. «Quería darte las gracias», dijo en voz baja. «¿Por qué?», preguntó Elisa, genuinamente confundida. «Por permitirme ser parte de sus vidas», explicó Víctor. «Por no dejar que la amargura te consumiera, cuando tenías todo el derecho a hacerlo». Elisa consideró sus palabras cuidadosamente. «¿Sabes cuál fue el verdadero secreto? ¿Lo que finalmente te arruinó?» Víctor esperó. «No fueron los mellizos», continuó. «No fue Farmacéuticas Fénix, ni la exposición de los planes de Julián. Fue mostrarte que la redención era posible, pero que el perdón tenía que ganarse todos los días. El hombre que me echó esa noche nunca lo habría entendido. El hombre que está frente a mí ahora sí lo entiende». Sus palabras no tenían malicia, solo un reconocimiento de la verdad. Víctor asintió lentamente, aceptando tanto la evaluación como el reconocimiento implícito de que,
De hecho, había cambiado. «¡Mamá! ¡Papá! ¡Estamos listos!», gritó Luna desde el pasillo, donde ella y Leo esperaban con sus mochilas y proyectos de ciencias. Mientras se movían para unirse a los niños, Víctor preguntó suavemente: «¿Eres feliz, Elisa? ¿De verdad?». Ella miró a David, que estaba ayudando a Leo a ajustar su diorama de dinosaurio. Luego de vuelta a los mellizos, sanos, brillantes y rodeados de personas que los amaban. Finalmente, se consideró a sí misma. La mujer que había pasado de la indigencia a construir un imperio farmacéutico, que había criado a niños extraordinarios sola y que ahora había encontrado una resolución pacífica a lo que una vez pareció una traición imperdonable. «Sí», respondió honestamente. «No de la manera en que alguna vez imaginé, pero quizás de una manera mejor de lo que podría haber planeado». Afuera, mientras se preparaban para separarse, los mellizos se iban con Elisa y David al club de ciencias. Víctor se dirigía a una reunión de la empresa. Leo se detuvo de repente. «Espera», dijo seriamente. «Olvidamos algo importante». Los adultos intercambiaron miradas preocupadas. «¿Qué es, cariño?», preguntó Elisa. «Nuestra foto familiar», explicó Leo, señalando la cámara que todavía estaba en la mesa de la entrada de la fiesta. «Se supone que debemos tomar una después de cada cumpleaños. Es nuestra tradición». La simple petición de documentar su momento familiar, poco convencional, silenció momentáneamente a los adultos. Fue Luna quien resolvió el problema práctico. «Necesitamos el temporizador», declaró, ya configurando la cámara. «Todos junto a la pared del jardín, rápido». Se reunieron de acuerdo con las instrucciones. Víctor y Elisa con los mellizos entre ellos, David y los demás colocados a su alrededor. Mientras el temporizador hacía la cuenta atrás, Leo y Luna sonrieron, con la simple alegría de los niños rodeados de adultos que habían encontrado una manera de poner el amor por encima del resentimiento, el perdón por encima de la venganza. La cámara hizo clic, capturando un momento que habría parecido imposible 2 años antes. No era una familia perfecta según los estándares convencionales, pero una que se había forjado a través de circunstancias extraordinarias en algo resistente y real. Más tarde esa noche, mientras Elisa revisaba documentos de trabajo, mientras los mellizos terminaban la tarea en la mesa del comedor, su teléfono vibró con un mensaje de Víctor. Había enviado la foto familiar, acompañada de un simple texto. «No es lo que ninguno de los dos imaginamos, pero quizás sea mejor de lo que planeamos. Gracias por mostrarme que la venganza más poderosa no era la destrucción, sino la creación». Elisa estudió la imagen, los rostros alegres de sus hijos, rodeados por la inusual familia extendida que habían reunido. Víctor tenía razón. La venganza que finalmente había tomado no era destruirlo a él o a su empresa. Era crear algo tan extraordinario de las cenizas de la traición que transformó a todos los que tocó, incluyéndose a sí misma. Gracias por leer. Si te ha gustado esta historia de segundas oportunidades, no olvides compartirla con tus amigos y darle un me gusta. Hasta la próxima.